Buenas tardes, en casita nuevamente con su programa Doctor TV. Hola mami, hola papi, nuevamente con tu programa. Buenas noches, Rodney, ¿cómo estás? Bien, bien, buenas noches. Hoy estamos en el programa 133 ya. Así es, imagínate, ¿no? Pasa volando el tiempo. Definitivamente. Bien, entonces nosotros estuvimos los anteriores días, te cuento que en el desfile, vamos, tal vez veamos imágenes, en el desfile por el mes de julio, los 206 años del grito libertario. Y la verdad es que la brigada estuvo presente, estuvimos esperando bastante tiempo, bastante gente, pero con el patriotismo adelante, orgullosos de ser chucutas y desfilando, compartiendo con el pueblo de La Paz, con la gente, con las teas, lindas teas que pudimos obtenerlas, fabricarlas y digamos apoyando y festejando el aniversario de nuestra querida La Paz. Son 206 años realmente del grito libertario, pues todos los que asistieron al desfile han podido ver, han podido manifestarse en el desfile, pues el colegio médico y las brigadas estuvieron presentes. Por desgracia estuve de turno, pero también cumpliendo con lo que es trabajar para ustedes, ¿no? Así, la verdad es que nos costó llegar al lugar de concentración porque no había paz por ningún lado. Mucho desorden, no había me comentaron. Y la verdad es que nos preocupa un poco quizás el espacio libre para el consumo de bebidas alcohólicas, porque estuvimos observando desde horas tempranas donde los jóvenes, sobre todo adolescentes, jóvenes que no hacían el control las autoridades, y la verdad es que estaban con el consumo de bebidas alcohólicas, tuvimos consecuencias, la verdad se amanecieron y no había cómo retornar a su casa. Sí, y no había el control, entonces eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque las consecuencias después son bien difíciles de remediarlas. Aquí tenemos algo, creo que en las imágenes, no sé si podemos ver. Así, ahí estamos con el colegio médico, ¿sí? Con el colegio médico. Estuvimos por diferentes avenidas, calles, porque la Plaza Murillo estaba con restricción, no podíamos nosotros entrar. ¿Por qué será? Sabemos muy bien que el departamento de Potosí está con sus peticiones y nosotros entendemos las necesidades de un departamento. A veces nosotros dejamos a un lado las necesidades realmente de la gente que ha apoyado al país, a Bolivia. Ahí vemos nosotros el desfile, presente el colegio médico juntamente con su brigada. Realmente, ¿no? Mientras el colegio médico, digo, la ciudad de La Paz estaba de fiesta, Potosí se encontraba realmente en una situación bastante incómoda, que también a nosotros pues nos viene a un poco a complicar, porque llegamos tardes al trabajo, la población también está sufriendo, porque esto es un aspecto de estrés y también afecta a la salud del paseño, del que no es paseño y de los que vivimos justamente en esta situación. Pues ojalá que el gobierno ya un poquito de sensibilidad para poder resolver nada más lo que quieren y todo lo que sea en beneficio del pueblo, de la población, de la gente, del niño, del adulto, que se pueda sacar al gobierno, pues encantadísimos. Mientras tanto, seguiremos festejando, estamos en el mes de julio. Así es. El civismo que hemos demostrado, muchas veces nosotros lo vamos inculcando en los pequeños, ¿no? Y me decían algunas mamás que no pudieron desfilar porque precisamente están en vacaciones, los chicos no se pudieron concentrar, se suspendió, pero posteriormente sí acudieron a algunos colegios al desfile escolar. Entonces, es importante que nosotros motivemos el civismo, el orgullo de ser paceños, de ser bolivianos y continuamente respetar nuestros símbolos patrios y inculcar eso, ¿no? Muchas veces nosotros, por ejemplo, gritábamos un viva y alguna parte de la gente que estaba viendo el desfile no nos contestaba, ¿no? Entonces, cuando uno asiste a un desfile cívico, sobre todo, es orgulloso de estar en un departamento donde abre las puertas a todos, a que puedan tal vez trabajar, estudiar, participar con algunas opiniones de las instituciones. Le abre las puertas, ¿sí? El paceño es un personaje muy cariñoso, ¿sí? No somos
tal vez discriminadores, y apoyamos siempre el trabajar. El paseño sí es muy trabajador. Así es. Ya directamente, ojalá que ya podamos tener, el día lunes vuelven a clase los niños, sí, los muchachos, ojalá el gobierno le ponga fin a este problema, porque también se van a tener que suspender clases en muchos colegios que se encuentran en el centro, y es un perjuicio para nuestra juventud y para la salud. Bueno, yo creo que viva la paz, realmente, y yo creo que vamos a pasar ya a otro tema. Monique, ¿qué tenemos? Sí, hablaremos ahora del auspiciador. Para la gente emprendedora en toda Bolivia tenemos la solución. Sol Productivo de Banco Sol te brinda crédito ágil y accesible para capital de inversiones y crédito para capital. Si tú creces, el país también crece. Vamos a producir Banco Sol, juntos crecemos. Realmente un apoyo del Banco Sol, y también felicitarles porque están apoyando lo que es salud para que nosotros lleguemos a seguir orientando a usted. No queremos que salgan médicos, pero por lo menos orientarles para que ustedes tengan lo mejor en este aspecto. Así es. Un aspecto importante, vamos a hacer algunas menciones. Sí, tenemos vamos jornadas. A mencionar sobre las jornadas departamentales, una jornada departamental que es la actualización del manejo al paciente politraumatizado. Ustedes tienen en pantalla ya en accidentes automovilísticos en el primer nivel de atención. Un aspecto muy importante, esto va a ser el 22, 23 y 24 de julio, desde horas 18 a horas 22. La inversión es de 50 bolivianos y va para todos los médicos de Bolivia, de La Paz, de Bolivia. Y realmente es importante porque a pesar de tener un SOAT, a pesar de tener tantas... Tú recibes ese tipo de pacientes, ¿verdad? Evidentemente, no tenemos una ley realmente muy clara porque realmente no nos llega a satisfacer necesariamente el SOAT. Yo creo que las autoridades también tienen que estudiar este aspecto, porque también nosotros, no solamente los automóviles, sino también los peatones, tenemos parte de culpabilidad en este aspecto, ¿no? Tenemos otro congreso, es el Congreso Internacional de Oncología. Así es. Que se va a realizar el 23, el 24 y 25 de julio. Ojalá, Mónica, podamos hacer realmente, sacar algo de esto, no solamente en el manejo científico intelectual, sino también ver posibilidades de infraestructura, tecnología y todo lo demás. Así es, y está todo en relación a esto. Al paciente oncológico se lo ve muchas veces solamente para calmar el dolor. Y la verdad, la actualización en el manejo multidisciplinario del cáncer es importante, ¿no? Porque no solamente es un tipo de profesional que va a participar y va a trabajar con el paciente, ¿verdad? Entonces, un poco después, unos 15 minutos, tenemos hablando de la importancia de la psicología, por ejemplo, en este tipo de pacientes, ¿verdad? Otro congreso y otra invitación es la campaña de detección de cáncer de piel, que se va a realizar en la clínica especializada Colping. Ustedes ven en pantalla, esto se va a realizar del 13 al 31 de julio. Bueno, ya estamos en la campaña en este caso. Y la gente que quiera y que tenga alguna duda sobre algún cambio de coloración en su piel, pues tienen para ir a buscar a esta clínica que es en el Alto, ¿no? Así es. Entonces, ustedes quieren actualizarse, pueden estar también atendiendo y obviamente se va a hacer el seguimiento de estos pacientes. Muchas veces es importante realizar el control. ¿Sí? Tenemos las direcciones, también ustedes se pueden comunicar, tal vez tengan algún tema que ustedes quieran que necesiten sean tratados. Muchas veces nos llegan mensajes tocando los temas importantes para la población. Tenemos las direcciones del Doctor TV en Facebook, Doctor TV La Paz 2014. Tenemos también en YouTube, ahí lo tienen en sus pantallas, Doctor TV La Paz. También tenemos en Google+. Y estamos Doctor TV La Paz. Pueden inclusive bajar algunos programas que los estamos subiendo y pueden ustedes, sí. Y Gmail. Y los números telefónicos, ahí está el Gmail, Doctor TV La Paz 2014 @gmail.com. Y los teléfonos, el 244-3413 y mensajes de texto al 772-13-308.
Bien, después de la pausa, nosotros vamos a estar con el tema importante, el apoyo de la psicología en los tratamientos clínicos. ¿Cuán importante será? Después del corte ustedes lo van a saber. Diez, 10%, 10 para la salud. 10%, 10 para la salud. Ven, únete a nosotros a esta campaña para hacer el bien. Hermano, ven, que con tu ayuda muchas vidas se salvarán. 10%, 10 para la salud. 10%, 10 para la salud. 10%. Este a oeste, de norte a sur, con Sol Productivo tenemos la solución. Ponte en marcha. Si tú creces, el país también crece. Vamos a producir con Sol Productivo. Con Sol Productivo, vamos a producir. Crédito para capital de inversión y capital de operación. Crédito para el sector productivo. Banco Sol. Juntos crecemos. Con el auspicio de Banco Sol, juntos crecemos. Estamos con nuestro consejo. Riesgo del uso de AINES. Sus efectos negativos o reacciones adversas posibles y comunes a todo AINE son. ¿A qué nos referimos con AINES? A los antiinflamatorios, a los que muchas veces pensamos que cambian el dolor, desinflaman, deshinchan. Alteraciones gastrointestinales, hemorragias o alteraciones de la coagulación, insuficiencia renal. Y eso tomamos en cuenta cuando utilizamos por uso prolongado. Que nos da mucho Así uso. es. Este consejo presentamos gracias al Banco Sol. Realmente, antes de seguir, vamos a dar también un consejo que es del Banco Sol. Ponte en marcha si tienes necesidad de capital para tu micro y pequeña o mediana empresa. No te detengas, Banco Sol te brinda los mejores créditos para el sector productivo. Vamos a producir Banco Sol juntos y así crecemos. Muy bien, entonces ahora damos la bienvenida al licenciado Boris Tapia. Bienvenido a tu programa, Doctor TV. Boris, muchísimas gracias por aceptar la invitación y estar compartiendo con nosotros. Él es psicólogo y apoya al trabajo que realizamos en el Colegio Médico con la Brigada de Atención Gratuita a los pacientes que no tienen seguro. Así es, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Realmente es un orgullo estar acá en este programa y ahora conmigo vamos a empezar a hablar acerca de todo lo que es los tratamientos psicológicos y como tú has dicho, nosotros estamos en la brigada del Colegio Médico apoyando con tratamientos psicológicos gratuitos. Claro que sí. Nosotros cuando estamos realizando los tratamientos, hacemos el seguimiento de los pacientes en la brigada, es muy importante tomar en cuenta lo siguiente. El paciente a veces no está preparado para recibir medicación, para realizar una cirugía o posterior a la cirugía hacer el seguimiento inclusive del apoyo de la familia. Entonces nosotros hacemos el seguimiento y el tratamiento conjuntamente con el licenciado Boris. ¿Cómo has podido ver tú el tratamiento o la reacción que tienen los pacientes en relación a los tratamientos y el apoyo psicológico? En sí el apoyo psicológico es complementario, ya que inclusive desde el ingreso a una cirugía, si el paciente su primera cirugía le causa un poco de temor, estrés, ansiedad por el hecho de ingresar a una nueva cirugía, y nosotros como psicólogos lo que hacemos es explicarles al paciente qué es lo que puede pasar en una cirugía, digamos, por ejemplo, que le van a poner una bata y después le van a colocar en una camilla y es un poco fría, así que no va a tener un poco de temor ni nada por el estilo, va a empezar a ver luces, que son las luces del quirófano, que es totalmente natural y normal. Entonces, en este caso, con ese tipo de apoyo, el paciente se siente más en confianza, se siente mucho más tranquilo
asistiendo a la cirugía, y la cirugía, como siempre, con el apoyo también de psicología, puede llegar a ser un éxito. ¿No? Entonces, y aparte también, como tú has indicado, en lo que es la adherencia a los tratamientos, es importante recalcar el apoyo familiar, porque una enfermedad, hablando de enfermedades crónicas, como estábamos hablando acerca del cáncer, por ejemplo, es muy importante el apoyo de la familia, el sostén familiar que tiene el paciente con este tipo de patología para que pueda salir adelante en toda esta estructura que es la enfermedad, ¿no? Tú mencionabas la adherencia del tratamiento. Exactamente. ¿Qué quieres decir con eso? Que el paciente tiene que también tener conciencia de que si tiene una patología o una enfermedad, tiene que cumplir las normas y reglas del tratamiento, con lo que son hábitos alimenticios, consumo exagerado del alcohol, hacer ejercicios y cumplir con los horarios de los medicamentos que tiene que consumir. Tu especialidad, doctor, es una especialidad muy importante, muy y compleja a la vez, porque el manejar a los pacientes desde un punto de vista psicológico, pues conlleva también tiempo, ¿correcto? Y si vamos a hablar sobre enfermedades crónicas y también algunas situaciones como la que mencionó al principio, la de quirófano, ¿no? A veces hay pacientes que no se quieren sacar la ropa interior, por ejemplo, porque no están preparados, ¿no? Entonces, hay aspectos que sí, son bastante remarcables, pero si nosotros nos ponemos a pensar, tenemos muy pocos psicólogos, por ejemplo, distribuidos en centros hospitalarios, porque también nuestras autoridades seguramente no conocen de este campo. ¿Qué se podría hacer en ese sentido? Exactamente, tienes toda la razón. Lastimosamente la psicología es una rama que todavía no está muy difundida, se podría decir, en nuestro medio, la psicología clínica, sobre todo, sí. Hay muchos centros hospitalarios o clínicos que no tienen ítem ni siquiera para psicólogos, o no cuentan con psicólogos, y el apoyo multidisciplinario es vital y es importante. Ya estamos pasando a una nueva era médica, donde la medicina multidisciplinaria, donde tiene que estar una nutricionista, una trabajadora social, un psicólogo, el médico de cabecera, el médico especialista, para poder coadyuvar con todo lo que es la mejora del paciente, ¿no? Para poder proporcionar una calidad de vida y una mejora al paciente y a todo su núcleo familiar o el núcleo social. Boris, ahí vemos una imagen, el estrés crónico. ¿Realmente existe el estrés crónico? Existe el estrés crónico. ¿A qué nos referimos con eso? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Voy a pedir a producción que por favor me enfoque acá, esta cartilla. Vamos a hacer una... Bien, te sostengo. ¿Me puedes sostener? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? A ver. Ahí. A ver, ahí, ¿estamos bien? Sí. Perfecto. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a dibujar un pequeño estomaguito. ¿Ya? Vamos a suponer que este es nuestro estómago, ¿no? Sí. Entonces, nuestro estómago tiene un nivel, ¿no? Donde están aquí nuestros jugos gástricos, ¿ya? Cuando la persona ya está sujeta a distintos tipos de actividades estresoras, situaciones estresoras para la persona, estos jugos gástricos pueden llegar a tener un nivel mucho más alto, ¿ya? Entonces, estas paredes del estómago no están acostumbrados a recibir esos jugos gástricos. Y ahí es lo que se produce el ardor estomacal, ¿no? La gastritis, ¿no? Vinagreras, sí. ¿No? Inclusive a futuro pueden generar úlceras, heridas o úlceras gástricas, sí. ¿No? Y solamente manejando el estrés, manejando la ansiedad, manejando las situaciones que tenemos nosotros como problemas de nuestro entorno, etcétera, podemos solucionar un problema tan esencial que es una gastritis, una úlcera, etcétera, ¿no? O sea, podemos inclusive prevenir. Así es. ¿Qué es lo que hacemos nosotros los psicólogos? Nosotros con el paciente le ayudamos a que pueda, por ejemplo, podemos identificar si el paciente tiene o no tiene habilidades sociales desarrolladas para que pueda enfrentar situaciones o problemas que le causan estrés, ¿no? Entonces, con la ayuda del psicólogo nosotros vamos adiestrando sus habilidades sociales para que él pueda enfrentar ese tipo de situaciones. Sí, porque es importante darse cuenta. Por ejemplo, cuando estoy yo atendiendo pacientes, trabajo en un seguro,
Y muchas veces detecto bruxismo, es decir, el paciente en la noche está raspando los dientes y produce desgaste, a veces fractura. Nosotros no nos damos cuenta, ahí se van desobturando, o sea, se van saliendo las obturaciones, ¿no? Y el paciente no se da cuenta que tiene problema de gastritis, o sea, regurgita, sube el jugo gástrico del estómago a la boquita y produce desgaste, fracturas, aparte de eso está raspando los dientes y todo es problema tensional. Si nosotros, normalmente yo voy preguntando, sientes acidez, sí me arde, ¿no? Y tienes problema, y voy revisando la historia clínica, presentan problema de colon irritable, ¿sí? Entonces todo es en tensión, ¿no? Muchas veces nosotros no le damos importancia al hecho del apoyo psicológico, sobre todo clínico, ¿por qué? Porque a veces netamente medicamos al paciente, ¿no? Y muchas veces, no se preocupe doctor, estoy con omeprazol, ¿no? Entonces, a veces no es solamente el tratamiento medicamentoso que se va a realizar, ¿no? Muchas veces nosotros podemos prevenir problemas posteriores inclusive, ¿no? ¿Por qué? Porque si el paciente se va a someter a una cirugía, ¿qué es lo que sucede cuando la persona está estresada? Las defensas del organismo, ¿cómo están? Sí. Inmunológicamente el paciente se deprime, sí. ¿no? Bajan las defensas. Claro que sí. Como hemos puesto el ejemplo del estómago y la ansiedad y el estrés, Sí. causan gastritis, causan malestar estomacal, colon irritable a futuro, y eso nos puede producir una serie inclusive de patologías a futuro Ya. que pueden ser mucho más complicadas. Así ¿no? es, gastritis, ahí tenemos la imagen. Este problema de gastritis creo que es uno de los cuadros mucho más frecuentes que se presentan, Sí. ¿correcto? Sí. Exactamente. ¿Qué otros cuadros, doctor Tapia, podemos encontrar en este aspecto? Varios cuadros en sí, ¿no? Puede ser también los famosos herpes, ¿no? Que cuando bajan las defensas, la persona está muy estresada, Así es. empiezan a crecer los granitos donde... Sí, unas vesiculitas, como si exactamente. se hubiera inflado la piel a manera de un globito. Que tuviera Esto líquido. generalmente en el tórax, ¿no? Generalmente. Puede ser un Generalmente, en el zóster, tórax. un herpes tipo 1 a nivel de Ya. comisura, de la piel, de la carita, de la boca, ¿no? Pero en el caso tuyo, Rodney, que tú realizas cirugías, un paciente que me han tenido que hacer la amputación de uno de los miembros. Psicológicamente no está preparado para ese cambio. Por ¿no? supuesto ¿Cuán que no. importante es el apoyo psicológico para posterior a la cirugía? Es muy importante. Ya te digo, si es un centro hospitalario, pues tenemos la gran dificultad porque el psicólogo no puede ingresar porque esto es un sistema un poco más cerrado y tenemos ese gran problema. No es fácil decirle, oiga, usted tiene un pie diabético y mañana Claro, le sacamos la pierna claro. y ahí se terminó, ¿no? Porque justamente pues es el aspecto, lo que hablaba aquí Rubén, que nos decía, el aspecto multidisciplinario nos va a ayudar a resolver muchos problemas y disminuir también el uso de medicamentos, ¿no? El uso de medicamentos, que es importante. En este caso, lo que nosotros como psicólogos hacemos cuando hay que hacer alguna amputación, tenemos que hacer la preconsejería y la posconsejería. La preconsejería se trata en lo que es visualizar el esquema de la persona, o sea, toda su estructura de la persona, ¿no? Su imagen corporal que tiene esa persona de su propio cuerpo, ¿ya? Y después a futuro la falta de, en este caso la amputación de la pierna, ¿qué pasaría si te llegaría a faltar la pierna? ¿Cómo tú enfrentarías esa nueva situación? ¿Cómo tú te desarrollarías tanto en tu nivel individual como mi imagen corporal, como ya, digamos, en este caso si soy varón como varoncito, o si soy mujer como mujercita? ¿Cómo yo voy a enfrentar esta situación frente a mi familia y cómo voy a enfrentar esta situación a nivel laboral, a nivel social, si estoy todavía con toda la capacidad de ir con muletas o sin una pierna o mostrarme frente al público, por ejemplo. Ya. Todos esos factores nosotros lo vemos en la preconsejería y después cuando ya se realiza la amputación hacemos el seguimiento con la persona para que esta nueva situación, se podría decir, no sea muy traumática para ella y pueda, de la manera más sencilla, pueda introducirse otra vez a la sociedad. Ya. Ahora, nos vayamos a la parte de cáncer oncológicos, pacientes terminales, ¿no? Quizás nosotros nos estamos enfocando en el paciente como tal, pero cuán importante es ocuparse también de la gente, de su entorno, de los familiares que quedan, si va a ser un paciente terminal o del paciente que está comenzando tratamiento. ¿Cuán importante es hacer terapia familiar? Es muy importante, ya que para terapias
para diagnósticos terminales, perdón, Ya. siempre es necesario un sostén, un apoyo, no solamente para personas con cáncer, personas que han sido diagnosticadas o se han enterado de su diagnóstico que tienen VIH, por Ya. ejemplo, ¿no? Ya. Ya la diabetes, por ejemplo, Ya. ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este tipo de casos tienen que seguir un estricto cumplimiento de nutrición, ¿no? Si, por ejemplo, a un paciente le hemos diagnosticado con diabetes y su esposa, en vez de apoyarle al paciente, le da de comer cosas mucho más elaboradas, digamos, ¿no? Con ajíes, con mucho más azúcar, Ya. con sal, para pacientes hipertensos, por ejemplo, que le pongan mucha sal a su esposa y le den el mismo plato que comen todos, no le estamos colaborando al paciente. ¿No? Tiene que haber conciencia del grupo familiar, tiene que haber conciencia para saber sobrellevar y enfrentar el diagnóstico del paciente, y en este caso apoyarlo, ¿no? Apoyarlo con la misma comida, porque yo no te voy a servir, digamos, a un paciente, no te voy a servir tu comidita así especial y nosotros vamos a comer nuestra sacta de pollo, digamos, ¿no? O sea, ese tipo de impacto al paciente también le genera estrés, le genera ansiedad, le genera no aceptar su diagnóstico, porque en el momento de que la persona tiene que aprender a aceptar su diagnóstico Y a es vivir cuando con él. a vivir Claro. con él, porque muchos pacientes me decían, no, yo no lo quiero a mi cáncer, yo no lo quiero a mi VIH, yo no lo quiero a mi hipertensión, digamos, no Ya. quiero sacármelo, pero no lo podemos sacar. Es algo con lo cual tú tienes que aprender a vivir, tú tienes que aprenderlo a aceptar y lo tienes que aprender a querer, digamos, ¿no? Como tú mismo, y al aprenderlo a querer y aceptar y aprenderlo a aceptar, estás empezando a tomar conciencia de cuáles son los cuidados que debes tener con tu cuerpo, con tu organismo, con tu alimentación, pero sobre todo con la adherencia al tratamiento, ¿no? Hay algo, perdón que te corte, Boris, hay algo importante. Nosotros en nuestro medio no tenemos quizás un centro que vaya a ver lo que es limitaciones funcionales en la parte articular, como la artrosis, por ejemplo. Hay mucha gente, y especialmente a partir de los 60 años, mucha gente empieza con las dolencias de las rodillas, de las Así es. caderas, Exactamente. y que o un reumatismo deformante que vaya a limitar muy prontamente a una persona, y realmente esas personas en los hospitales, a pesar de tener un seguro, un SIS, un seguro integral de salud, pues no engloba dentro de eso este aspecto para poder llevar, y esta gente tiende mucho a tener y a encontrar su solución solamente en el medicamento, y que no es así, y que no es así. ¿Por qué? Porque en el medicamento primero empiezan a tomar grandes cantidades, grandes tiempos, y en este tiempo que están tomando empiezan a dañar otras estructuras, ya como el estómago, que estamos hablando, las gastritis postmedicamentosa, problemas renales y así sucesivamente. Entonces, ¿qué se puede hacer en ese aspecto? ¿Dónde se puede ir? Es decir, estos pacientes seguramente nos están viendo. ¿Dónde pueden acudir? Yo creo que si usted está dando un programa y realmente hace una interconsulta también gratuita y por el colegio médico y todo eso, ¿dónde lo pueden ubicar? Y en algún número y todo esto, ¿no? Sí, efectivamente tienen ya mis números telefónicos, y no solamente es eso, como tú decís, ¿no? No solamente es en el tema de artritis, artrosis, sino en un tema tan de moda que está ahora, que es la violencia. Tenemos normas y protocolos de violencia que una persona que ha ejercido algún tipo que ha sido sujeta a algún tipo de violencia tiene que acudir a un centro hospitalario más cercano. En ese centro hospitalario tiene que atender, de acuerdo a las normas y protocolos Así de es. violencia, tiene que ser atendido ya sea por un psicólogo especializado o un trabajador social, pero yo considero que es mucho mejor también un psicólogo para que le haga el acompañamiento. Y la deficiencia de que no tenemos psicólogos en muchos centros hacen que no cumplamos los protocolos correspondientes, y esto también nos genera problemas a nosotros, a la víctima, ¿no? Y al cómo actuar después en posterior, ¿no? Por eso con el Colegio Médico estamos tratando de hacer un apoyo, aunque sea un poquito de apoyo en las brigadas médicas con consultas gratuitas, ¿no? Para que podamos hacer el acompañamiento tanto a distintos tipos de patologías, ¿no? Problemas familiares, problemas de autoestima, problemas de adherencia al tratamiento, diagnósticos que son muy fuertes para la persona, como son enfermedades terminales,
diagnósticos fuertes como es el saber que estoy con VIH, digamos, ¿no? El saber que tengo cáncer, el saber que tengo diabetes, el saber que tengo hipertensión, el saber que tengo alguna patología que no la puedo sobrellevar. Nosotros estamos con las brigadas médicas tratando de dar ese apoyo en sí. Ya. Boris, en el caso, por ejemplo, de un paciente que es diabético o una paciente hipertenso, un paciente que está en tratamiento oncológico, con quimioterapia y todo eso, va a haber cambios en su organismo, ¿verdad? Y normalmente se trabaja con nutrición. En el sector público, lamentablemente, no existe ese tipo de apoyo. Rodney, ¿cómo nos puedes tú explicar, por ejemplo, en el sector público, qué tú ves? Por ejemplo, en la seguridad social sí se está trabajando con un equipo multidisciplinario. Entonces, un poco y la diferencia de cómo el paciente va haciendo ese seguimiento en su tratamiento y el apoyo a la familia también. Es verdad eso, hay muchas deficiencias en la parte del sector público. Por ejemplo, yo he trabajado en la caja en policlínicos, he encontrado, por ejemplo, en los policlínicos que, aparte de los médicos generales, los médicos que se encuentran allá, hay radiólogos, hay ginecólogos, entonces es más integrado. Claro. Los sistemas, los seguros. Generalmente las quejas más vienen por los centros de tercer nivel, donde justamente se llega a golpear mucha la cantidad de gente, ¿no? Pero no así en los centros de primer nivel, los centros de policlínicos, por ejemplo, donde se ve de que tienen hasta laboratorios. Pues en el sector público vemos esas deficiencias, ¿no? Si en primer nivel hay esto, por ejemplo, en el segundo nivel, en el Hospital Corea, por ejemplo, hay una psicóloga, pero que no tiene ítem, ¿no? Entonces, ella creo que va directamente a riesgo compartido y solamente atiende particularmente, no así los de seguro, porque no le cubren. Entonces, son situaciones, ¿no?, que a veces nuestras autoridades deberían ver, porque es muy necesario para lo que tú estás hablando, ¿no? Ya te digo, el día miércoles he tenido muchos accidentados, gente que se ha hecho volar los dedos, pues, estaba borracho y a veces el apoyo psicológico posterior al accidente es muy importante, ¿no? Mucha gente con el aspecto laboral, por ejemplo, la moladora, que es un aparato demasiado destructivo. Hemos tenido amputaciones directamente de ciertos sectores de miembros, ya, que ya era imposible tomar conducta, pero el aspecto psicológico, ahí es el gran problema que nosotros deberíamos actuar, aparte de la parte médica, ¿no? Entonces podemos diferenciar un poco el apoyo psicológico clínico, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que es tan importante en la parte de segundo y tercer nivel, incluso en primer nivel, ¿verdad? Ah, sí, exactamente. Porque no se hace esa diferencia. Obviamente, todos los pacientes van a pasar por un estado depresivo, quizás, ¿no? Problemas familiares. Pero ¿cuál es la importancia? Por ejemplo, menciono algo. El paciente diabético tiene que hacer su seguimiento en cuanto a nutrición. Sí. Si en la casa la familia está consumiendo otro tipo de alimentos y no hacen el tratamiento familiar correspondiente, puedes hacer sentir a una persona cierta discriminación por parte de tu familia, ¿verdad? Porque tú tienes que identificarte con él y ponerse en el lugar del otro, ¿no? Eso es lo que se hace en la parte de psicología clínica. Exactamente. El hecho de tener un tipo de diagnóstico de una enfermedad terminal es compleja. No solamente afecta al paciente, sino afecta a toda su estructura familiar, inclusive a toda su estructura social, al ambiente laboral inclusive, de tener a una persona que, por ejemplo, esté diagnosticada con cáncer, tenga su quimioterapia y tenga que retornar a trabajar, es complicado, ¿no? El volver a no poder hacer las cosas que habitualmente hacías, ¿no? Es también un impacto para la persona, ¿no? El no tener el apoyo familiar, y en el aspecto familiar se trabajan varias cosas también, la aceptación de la pérdida de la persona, ¿no? Porque en algún momento con esa patología tiene mucho más riesgo de que esa persona pueda fallecer mucho más temprano, ¿no? Entonces la familia tiene que estar preparada al respecto. En algunos casos específicos se trata también del gasto que genera las personas que no tienen una cobertura de seguridad social, genera un gasto económico donde se ha visto casos que tienen que vender su casa, sus autos, para poder comprar los medicamentos y puedan por lo menos contener un momento a la paciente en su patología, ¿no? Y genera todo un desorden estructural familiar. Te corto, Boris, estamos con una llamadita. Buenas noches, señora Edith. Adelante con su pregunta.
Buenas noches. Mire, doctor, hace un mes y medio me diagnosticaron esclerosis sistémica. Quiero saber cuál es el apoyo psicológico que debo seguir, por favor. Volver a repetir, por favor, no se le escucha muy claro. Buenas noches, doctor. Sí. Hace un mes y medio me diagnosticaron esclerosis sistémica. Quiero saber cuál es el apoyo psicológico que brindan a estos pacientes. Ya, muy bien, atenta con la respuesta. Bueno, primero tenemos que trabajar contigo en lo que es tus temores y tus miedos frente a esa enfermedad, ¿no? ¿Qué es lo que te va a pasar? ¿No? ¿Cuáles van a ser tus limitaciones a futuro? Los cambios que vas a tener y tenemos que hacer un acompañamiento contigo, ¿no? Generalmente se trabaja con un inventario de escala de valores, donde tú colocas los valores o las preocupaciones que tú tienes, y en función de esas preocupaciones generamos un plan de acción, que cómo tú vas a enfrentar ese problema junto a tu familia, y si no tienes familia, cómo tú la puedes enfrentar sola, ¿no? Para empezar, eso es lo que podemos hacer contigo, y si tú estás interesada en seguir el tratamiento psicológico, te invitamos a que vengas a las brigadas médicas este martes 28, Sí. Desde las 4:30 de la tarde hasta las 6 estamos ahí, donde la consulta puede ser gratuita y puede ser tu primera consulta con un psicólogo, Claro. ¿no? Y vamos a ver si tú estás de acuerdo, podemos empezar ya a hacer la primera consulta, y si tú estás convencida de las cosas que vamos a hacer, podemos seguir y hacer el acompañamiento en sesiones más prolongadas. Claro que sí, entonces te invitamos al Colegio Médico, a la avenida Valdivia, ¿sí? Media cuadra antes de la Plaza Murillo, ahí está la atención de la brigada del Colegio Médico. Ahora, nosotros podemos dar algunos puntos importantes en los cuales la familia va a ir trabajando, o sea, para trabajar en relación a un familiar cercano o lejano que va a recibir tratamiento, que está recibiendo tratamiento. ¿Qué pasos debe seguir la familia como grupo familiar? ¿Cuál es importante? Hablar sobre el tema. Es muy importante, consejos claro. para los televidentes. Es muy importante que bueno, yo creo que lo más importante, lo que no hacemos todos, es la planificación. Ya. ¿No? Vamos a poner un pequeño ejemplo. Ya. ¿Ya? El ser humano tiene 3 mecanismos de defensa típicos. Y vamos a poner el ejemplo, y siempre utilizo eso de ejemplo en las consultas que hago, de que se está quemando tu casa en un bosque. ¿Ya? Se quema tu casa en un bosque y ¿qué es lo que generalmente hace? El primer mecanismo de defensa típico es el afrontar, ¿no? Tú agarras, ves que se está quemando tu casa, ¿no? Y agarras y te metes a tratar de salvar las cosas, pero no mides consecuencias, Ya. ¿no? Al ingresar, no tienes un equipo de protección, te puedes ahogar, te puedes quemar, y a las finales puedes morir quemado. Ya, Ese mecanismo de defensa es el adecuado, afrontar. no es tan Ya. adecuado. Ya. O sea, el afrontar sin medir consecuencias. Ya. Que es lo que generalmente a veces hacemos cuando tenemos un problema. Ya. Se están peleando y tú también te peleas con ellos. Ya. El segundo mecanismo de defensa es el estado de indefensión. Cuando tú agarras, ves la casa quemándote, te quedas ahí estática, paralítica, no sabes qué hacer, no sabes cómo afrontar el problema y te quedas ahí pasmada. El fuego puede avanzar, puede inclusive quemarte. Y Pero tampoco tienes no es, miedo a moverte, a reaccionar. Exactamente, no puedes reaccionar. Ya. El impacto es tan fuerte que no te mueves. Ya. Y el tercer mecanismo de defensa típico es el escape. Agarras, ves que te está quemando tu casa, te asustas tanto y te vas. Y esos son los 3 mecanismos de defensa que nosotros habitualmente como seres humanos utilizamos. Cuando nos dan un diagnóstico de una enfermedad crónica, cualquiera de estos 3 mecanismos podemos utilizar. O escapamos, o no hacemos nada, o tratamos de enfrentar con todo sin medir consecuencias. Ya. Pero ¿cuál sería lo más indicado? Es el escapar. ¿Para qué? Para que tú puedas informarte, para que tú puedas planificar. En el ejemplo que hemos puesto, para que tú te coloques tu casco, tu hociquera, Claro. tu chaleco antiinflamable. Te informa sobre la enfermedad. Exactamente, para Ya. que agarres tu balde de agua y te vayas a enfrentar el problema con todo y lo puedas solucionar. Esa es la clave del éxito. Cuando nosotros tengamos algún tipo de problema, tenemos que siempre planificar. Y eso también les enseñamos en lo que son las terapias psicológicas. Muy bien, Boris. No va a ser la última vez, ya varias veces has estado en el programa y yo creo que vamos a estar tocando temas apasionantes. Exactamente. Muchísimas gracias por participar. No, de nada, y gracias espero por la no se invitación. olviden, ustedes va a estar en la brigada apoyando a los pacientes que necesiten apoyo en relación a sus tratamientos y también levantando la mano, Exactamente. pidiendo el aumento para el 10%, 10% en salud. más para salud. Muchísimas gracias, Boris. Gracias a ustedes. Y hasta luego. Nos vamos a estar viendo. Después del corte, estamos con algo importante.
10, 10, 10%, 10 para la salud. 10, 10, 10%, 10 para la salud. Ven, ven, únete a nosotros a esta campaña para hacer el bien. Hermano, ven, que con tu ayuda muchas vidas se salvarán. 10, 10, 10%, 10 para la salud. 10, 10, 10%, 10 para la salud. 10%. Este a oeste, de norte a sur, con Sol Productivo tenemos la solución. Ponte en marcha, si tú creces el país también crece. Vamos a producir con Sol Productivo. Con Sol Productivo vamos a producir. Crédito para capital de inversión y capital de operación. Crédito para el sector productivo. Banco Sol. Juntos crecemos. Sol, juntos crecemos. Estamos con el consejo. Tenemos el consejo de los AINES. La mayor parte de los AINES se consumen adecuadamente por vía oral. Se recomienda tomar junto con comidas o al final de estas, a fin de disminuir las alteraciones gástricas que podría causar gastritis, ardor estomacal, acidez, etc. Así es, entonces tomen en cuenta ciertas recomendaciones para evitar lesiones. Este consejo fue gracias a Banco Sol, juntos crecemos. Y antes de la entrevista, si tú crees en Bolivia y eres un emprendedor que quieres expandir sus negocios de norte a sur, de este a oeste, ponte en marcha con los créditos para el sector productivo. De Banco Sol, accede al capital de inversiones o a capital de operaciones de forma ágil y oportuna. Vamos a producir. Banco Sol, juntos crecemos. Y ahora les voy a presentar a dos colegas, la doctora Carla y la doctora Roseli, que están de visita en el programa anunciando algo importante. Estamos en el segundo Congreso Odontológico Internacional. Bienvenidos, colegas, al programa Doctor TV, a su programa. Muchas gracias por la cobertura. Hemos venido a anunciar ahora lo que va a ser la segunda versión del Congreso de Odontología Internacional, donde vamos a contar con 15 profesores con diferentes especialidades, que tenemos periodoncia, estética, implantes. Entonces hemos venido a invitar a toda la comunidad odontológica, estudiantes, profesores de posgrado, asistentes dentales. Ya, sabes, Rodney, te cuento que estamos alrededor de unos 3 meses. Hace 3 meses estamos trabajando en organizar el Congreso. Es un trabajo arduo. Sobre todo, ¿por qué? Porque como es internacional, recibes tú expositores de otros países. Entonces tienes que ver no solamente el lugar donde van a quedarse y todo eso. Que es complicado. Así es, así es. ¿Qué temas se van a tratar? Buenas noches. Primeramente, los temas que se van a tratar, dependiendo del área diferente, van a variar, ¿no? Tenemos, en lo que estamos tratando es de implementar en todo lo que está en la actualidad, en lo relacionado a estética, por ejemplo, estamos con las carillas de lentes de contacto, en implantes, con todas las nuevas tendencias de implantes, lo mismo con prótesis y en otras especialidades más. Tú mencionabas carillas de contacto. Exacto. ¿A qué nos referimos con las carillas? Las carillas de lentes de contacto son aquellas que se están utilizando en la actualidad, que son, podría decirse que el boom, ¿no? Lo más estético que ha salido. ¿Cuál es la diferencia? Antiguamente hablábamos de, cuando les explico a los pacientes, por ejemplo, una jacket, porque el color estaba un poquito oscuro, entonces muchas veces decíamos, la jacket es como un sombrerito que va a ir sobre el diente. Hablamos ahora de carillas.
Exactamente. Las carillas... ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que para hacer una carilla se hace un desgaste mínimo, o sea, una invasión mínima, ¿no? Ya. Cosa que solamente llega a hacerse el desgaste por encima del diente y tapar esa parte. Entonces ahí es nota... ¿Cuánto tiempo tardamos en hacer ese tipo de tratamiento? De 1 a 2 sesiones prácticamente. De 1 a 2 sesiones. Normalmente nosotros utilizamos otro tipo de tratamientos cuando se hacían los jackets, ¿verdad? Sí, tardas mucho más tiempo. Exactamente, porque el tratamiento era mucho más invasivo y a veces terminaban algún tratamiento de conductos, tratando el fractura nervio. de la pieza y todo eso. Entonces son novedades que se van a tratar en el Congreso. También se están realizando, te cuento, Rodney, una especie de concurso de pósters, pero también para pregrado y para profesionales, ¿sí? Entonces, se están haciendo premios interesantes, ¿verdad? O sea, el año pasado las universidades participaron con sus representaciones, ¿sí? ¿Cuántos casos aproximadamente se presentaron el año pasado? El año pasado aproximadamente se presentaron 10 casos. 10 casos. Exactamente, 10 casos clínicos. Cada caso fue evaluado por los docentes que están habilitados para este... O sea que estamos invitando a los universitarios que pueden tener trabajos de investigación que los presenten, porque ¿saben qué tipo de premios va a existir en el Congreso? Sí, tenemos varias novedades y este año vamos a estar realizando el sorteo de varios libros para seguir incentivando, ¿no?, a la investigación clínica. Entonces también tenemos todo esto para posgrado y para pregrado. Así es, y también estaremos realizando, se originan, bueno, el colegio como consejo departamental comenzamos a hacer los CEPODOS, son cursos de diplomado, ¿sí? Pero también se van a realizar el sorteo de becas a los ganadores, ¿sí? Entre los primeros, segundo, tercer lugar van a recibir las becas. Entonces, atentos a los universitarios. Y para los profesionales también estamos innovando, que ellos puedan presentar sus publicaciones, sus investigaciones. ¿Sí? Exactamente. También a todos los colegas en las diferentes especialidades que tengan algún caso clínico especial o ya hayan venido haciendo investigaciones. Y también se va a realizar la publicación de sus casos clínicos en nuestra página web. Así es. Entonces nosotros realizamos el escalafón cada 4 años, la calificación, y normalmente es bien difícil poder publicar el tipo de trabajo para los profesionales sobre todo. Entonces sí se va a hacer la publicación, entonces eso te va a dar un puntaje. Exactamente, aparte también con el COI, con el Congreso Internacional, estamos sacando una revista donde vamos a publicar, donde cada especialidad también va a tener un área específica y va a poder exponer, ¿no?, todo lo que está... El preparar un congreso realmente es una actividad bastante fuerte, bastante compleja para la gente que está imbuida en todo esto. Pues me llama la atención, yo estoy viendo acá el programa y veo del Perú, veo del Brasil, veo de España, profesionales que en sus países son muy reconocidos, de la Argentina, Uruguay, evidentemente de China y Japón. Sí. Entonces, estamos hablando, voy a hacer algo de lectura y quisiera que lo sintamos para que la gente se estimule para ir un poco a actualizarse, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, implantes unitarios en el sector anterior, consideraciones quirúrgicas y restauradoras. ¿Qué más o menos se va a tocar a eso? ¿Qué quiere decir eso para nuestra gente? Bueno, principalmente los implantes unitarios hablamos sobre la estética, ¿no? Como sabemos, el implante es como una raíz artificial, un sustituto a un diente natural. Entonces, lo que queremos ver aquí es la manera de hacer un implante lo más estético posible, lo más similar a un diente natural. Perfecto. Y algo que me llama la atención, el doctor Alfredo Vaz de la Argentina viene a hablar algo sobre factores de la risa. ¿Y será importante la risa en este caso? Claro que sí. Claro que sí. Claro, yo creo que la sonrisa es la carta de presentación para todas las personas, ¿no? Claro. Aparte... Es bien difícil no ver una sonrisa sin dientes, ver con una sonrisa con dientes, ¿no? Sí, normalmente la parte de la estética en realidad está en boga, porque los pacientes que tienen que tomar en cuenta, antiguamente, o sea, normalmente lo que tú pedías era que tengas piezas para directamente masticar y cortar los alimentos.
En cambio ahora tú puedes modificar tu facies, inclusive existen cirugías que pueden modificar la forma de la carita, no necesariamente cirugías de tipo estético, sino directamente con la utilización de implantes a nivel de hueso. Entonces modificamos, ¿verdad? Entonces estas novedades van a estar en el Congreso, en cuanto a implantes, en cuanto a estética. Exactamente, vamos a tener todas estas novedades. Aparte también vamos a hablar temas sobre regeneración ósea y también vamos a tener workshops en las diferentes especialidades, ¿no? Que son cursos prácticos específicos según el área. Para ya continuar y que la gente ya sabe de esto, ¿dónde se tiene que dirigir? ¿Dónde tienen que ir para informarse? Bueno, estamos con la página web que es www.coilapaz.com. También estamos en Facebook y los que no tengan la posibilidad de inscribirse mediante el internet, estamos en el Colegio de Odontólogos. Pueden llamarnos a los teléfonos 244-4004. Muy bien, entonces estamos haciendo la invitación. Estaremos con la propaganda antes de que comience el Congreso en el mes de agosto. Todos los viernes ustedes van a estar atentos recibiendo información sobre los diferentes especialistas que estarán asistiendo a este Congreso. Muchísimas gracias, colegas. Carlita, Roseli, muchísimas gracias. Este es su programa Doctor TV. Bien, después del corte estamos con más consejos. De norte a sur, de este a oeste, ponte en marcha con los créditos para el sector productivo del Banco Sol. Accede a capital de inversiones o a capital de operaciones de forma ágil y oportuna. Vamos a producir Banco Sol juntos y así crecemos. Yo creo que ya con este último anuncio y con lo que hemos tenido en el programa, yo creo que nos vamos a despedir hasta el próximo lunes, quienes vienen. Y bueno, nos vamos a despedir, yo creo que no solamente con el 10%, porque usted, pueblo, usted, la gente de nuestro pueblo, no necesita el 10%, creo que necesita más, hasta un 20%, para que le atendemos nosotros y todos los colegas lo mejor posible. Así que apóyenos, ahora será 10, buscaremos un 20 para más adelante. Así es, no se olviden el apoyo psicológico en la brigada en el Colegio Médico y hasta el próximo viernes con nuevamente su programa Doctor TV. El día lunes atentos a temas interesantes. Nos vemos, chao.